rumiar durante 6 meses toda la palabra que recibimos. Y es rumiar durante 6 meses todo aquello que el Señor trae para nosotros. Ahora, yo creo que es tiempo de hacernos una pregunta. ¿Qué pasó en estos 6 meses? Por favor, antes de avanzar, tomemos un corto tiempo y pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasó en usted? ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué pasó en su familia? ¿Y qué pasó en su iglesia? ¿Podemos decir que después de 6 meses aumentamos nuestro tiempo de oración? ¿Podemos decir que después de 6 meses nuestro servicio a Dios es más maduro? ¿Podemos decir que en estos 6 meses la iglesia creció? ¿Podemos decir que en estos 6 meses los servicios fueron perfeccionados? ¿Tenemos a nuevos hermanos sirviendo? ¿Qué ha pasado en estos 6 meses? ¿Podemos decir que en estos 6 meses avanzamos o retrocedimos? Estamos llegando a un tiempo crucial y a una etapa crucial que tiene que ver con la venida del Señor. La venida del Señor realmente es inminente, está muy cerca. Y el encargo que traemos en cuanto a los ministros del nuevo pacto, vamos a entrar en 2 de Corintios. Yo creo que nos llama a hacer una revisión. Por muchos años estudiamos Corintios, primera y segunda carta. Estudiamos estudio vida de Corintios. Estudiamos cristalización de primera y de segunda de Corintios. Y siempre revisamos muchos asuntos. Yo creo que el Señor en este momento está más interesado en que nosotros revisemos cuál es nuestra posición como ministros del nuevo pacto. Creo que algunos de los hermanos que están presentes podrían definir el libro de 2 de Corintios por capítulos. Creo que pudiéramos levantar hermanos que pudieran hablar de las aflicciones del capítulo 1, pudieran hablar de la procesión triunfante en el capítulo 2, de las cartas, pudieran hablar del capítulo 3, pudieran hablar del espejo, pudieran hablar del vaso en el capítulo 4. Pero más allá de todo lo que conocemos, la pregunta que el Señor quiere hacernos esta mañana es: ¿cuál es tu experiencia? ¿Y cuál es mi experiencia? No podemos, hermanos, avanzar en el tiempo sin que nuestra vida espiritual avance. No podemos, a estas alturas, avanzar en el tiempo sin aumentar nuestro nivel de oración. No podemos, a estas alturas, avanzar, que el tiempo transcurra y que nosotros sigamos sin conocer la Biblia, sin leer la Biblia, sin conocer los libros espirituales, sin constituirnos para ser útiles delante de Dios. Creo que Dios nos está bendiciendo. De alguna forma Él está añadiendo personas, pero creo que es tiempo de hacer una revisión de dónde estamos y hacer una revisión de cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función, hacia dónde estamos caminando. Si alguien preguntara hoy por la iglesia en Chivacoa, ¿los ancianos podrían responder? Si Dios hoy se presentara y preguntara, denme cuenta de la iglesia en Chivacoa, no a mí, si Dios se presentara, ¿los ancianos podrían responder? Si hoy Dios se presentara y dijera, denme cuenta de la iglesia en Carora, ¿podríamos responder? Denme cuenta de la iglesia en Barquisimeto, de la iglesia en Caudare, de la iglesia en San Felipe, de la iglesia en Yaritagua, ¿podríamos responder? Y son esas preguntas, hermano, la óptica bajo las cuales queremos abordar
este tema de los ministros del nuevo pacto. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Necesitamos salir de aquí con una preocupación, hermano. Negarnos a seguir siendo los mismos. Negarnos a que nuestra vida de oración no aumente. Negarnos a que nuestro hogar no se consagre. Negarnos a que nuestras iglesias no crezcan. Dele un aplauso al Señor. Somos ministros de un nuevo pacto. Y ese ministerio pesa sobre nuestros hombros. Nos fue encomendado, nos fue delegado. Pero necesitamos considerar qué es lo que fue puesto en nuestros hombros. Segunda de Corintios tiene particularidades. Nosotros sabemos que Pablo estaba en Éfeso, no voy a entrar tanto en la parte histórica. Y allá en Éfeso llegaron hermanos de Cloé a echarle un cuento, a decirle que habían muchos problemas en Corintio, como hoy pueden haber problemas en muchas iglesias. Y la respuesta de Pablo fue escribir una carta llena de problemas, una carta en la cual habían problemas que atender en el área humana y problemas que atender en el área administrativa de la iglesia. Porque los corintios, ellos estaban muy vueltos a sí mismos. Por esa razón eran divisivos, eran niños, eran individuales, se conformaban con los dones, peleaban entre ellos, tenían problemas con la mesa, tenían problemas matrimoniales. Perdón. Así que entonces, después de escribir la primera carta y enviarla por mano de Tito, Pablo sale de Éfeso aproximadamente en el año 59, y antes de escribir Romano, pasa por Macedonia, y estando en Macedonia, él escribe Segunda de Corintios, con una preocupación muy grande por el efecto que la primera carta hubiese causado en los hermanos. Por eso en Segunda de Corintios no hay dones. ¡Aleluya! Ya no hay dones. En Segunda de Corintios hay un ministerio y hay ministros de un nuevo pacto. Podemos decir que Segunda de Corintios es una carta más madura, es una carta de avance, ya no está llena de problemas. Señor Jesús, ya no hay discusiones entre los hermanos. Aleluya. Señor Jesús. Segunda de Corintios viene para mostrarnos lo que Dios está haciendo para llevarnos a ser sus ministros. Dígale al hermano que está al lado, Dios está trabajando para llevarnos a ser sus ministros. Tomé un pensamiento de un escritor famoso y dice así: los músculos espirituales se fortalecen con la disciplina, la dificultad y el sufrimiento. Repito, los músculos espirituales se fortalecen con la disciplina, la dificultad y el sufrimiento. Por eso en Segunda de Corintios ya no hay competencia por servir. ¡Aleluya! Ya los hermanos no están compitiendo entre ellos. Y quiera Dios que en las iglesias se acaben las competencias. Nosotros no estamos compitiendo entre nosotros. Estamos levantando un ministerio. Estamos llevando a ser útiles a Dios. Estamos tomando lo que Dios nos dio y lo estamos poniendo al servicio de la edificación. Los corintios simplemente como niños se comparaban. ¿Quién era mejor? ¿Quién era peor? ¿Quién servía mejor? ¿Quién hacía mejor las cosas? Segunda de Corintios es una carta más madura. Señor Jesús, por eso los asuntos individuales, los asuntos infantiles, los asuntos inmaduros,
fueron sustituidos por los asuntos corporativos. Y le digo a todos los hermanos, necesitamos salir de lo individual y avanzar hacia lo corporativo. Salir del don y avanzar hacia el ministerio. Y nosotros sabemos que este ministerio tiene un centro, y este centro es la edificación. Levanten la mano quienes están sirviendo. Levanten la mano. Ok. Haz una pregunta esta mañana. ¿Tu servicio es individual o tu servicio es corporativo? ¿Hacia dónde apunta lo que haces? Señor Jesús, de aquí en adelante, hermano, creo que necesitamos pasar una página, salir de lo individual y avanzar hacia lo corporativo, hacia la edificación. Señor Jesús, muchas cosas pueden definir el ministerio neotestamentario. Es el encargo de Dios, el plan de Dios para salvar los pecadores, transformarlos y llevarlos a la gloria. Pero veamos lo siguiente. En Hechos capítulo 1, versículo 17. Hechos capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice allí? Y era contado con nosotros, y tenía parte. Ok. Los 12 fueron comisionados para llevar adelante lo que en este versículo particular singulariza este ministerio. Sin embargo, nosotros sabemos que aunque la comisión fue entregada, nosotros sabemos que aunque fueron comisionados, que aunque fueron delegados, los 12 se quedaron cortos. Señor Jesús, y Dios no se queda corto, porque Dios tiene un trabajo que llevar adelante. Y por esa razón, continuamente Dios está llamando. Y por eso te llamó a ti. Y por eso me llamó a mí. Para poder dar continuidad a un encargo. El ministerio es la continuidad de un encargo. El ministerio es la continuidad de un encargo. Del encargo de la edificación. Señor Jesús. Entonces el Señor llamó a Pablo. ¿Por qué? Porque los 12 quedaron cortos con el encargo que habían recibido. Y Pablo pudo expresar las siguientes palabras profundas. Colosenses capítulo 1, versículo 24 y versículo 25. Colosenses capítulo 1. Dice ahora, amén, amén. Preste atención a lo que dice Pablo. Me gozo en los que padezco, porque un ministerio está lleno de sufrimiento. Un ministerio se forma sufriendo, padeciendo. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Lo que falta. Aquí hay una doctrina que nosotros necesitamos revisar. Si a usted le preguntan si los padecimientos de Cristo fueron completos, usted tiene que responder sí. Sí. Porque Él completó la redención. ¿Cierto o no? Sus padecimientos fueron completos en cuanto a la redención. Pero en cuanto a la edificación,
¿La iglesia está lista? Vuelvo a hacer la pregunta. En cuanto a la redención, ¿los padecimientos de Cristo fueron completos? Tiene que responder que sí, porque usted no puede volver a Cristo a padecer. La redención ya fue lograda. En cuanto a la edificación, no. En cuanto a la edificación, no. Y por esa razón estamos nosotros aquí en la iglesia. Para ser transformados, para ser cambiados, para ser introducidos en la gloria. Pero interesante que el versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro, se refiere a la iglesia, según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente. Ok, esta palabra cumplidamente necesitamos revisarla en el original. Está difícil entender el sentido en Reina Valera, porque la palabra en griego para decir cumplidamente es pleró. La palabra griega para esto que está acá cumplidamente es pleró. ¿Y qué significa pleró? Pleró significa llenar. Como en el libro de los Hechos cuando dice, y todos fueron llenos. La palabra es pleró. Vea. Supongamos que esto está vacío. Sí, ya va. Lo voy a vaciar, ¿verdad? Él está lleno. ¿Qué necesito hacer para que esté lleno? Completarlo. Cuando lo completo, Él llena. Pablo dice que él necesitaba completar un trabajo. En el caso de Pablo, este trabajo de completación, pleró puede ser usado para llenar un hueco. Usted abre un hueco y llenar ese hueco es pleró, es completarlo. Pablo se refiere a que su encargo fue completar la palabra. Usted no va a completar la palabra. Usted va a completar la edificación. La edificación no está lista. Está como el vaso que no está lleno. Necesita completarla. ¿Cómo se completa? Todos somos necesarios. Dígale al hermano que está al lado, somos necesarios. Así que Dios tuvo que tomar a una persona como Pablo, un instrumento escogido, no podía ser otro, tenía que ser Pablo. Una persona instruida a los pies de Gamaliel, con conocimiento de griego, con conocimiento de hebreo, con conocimiento de las escrituras, de la ley, disciplinado, entregado a muerte. Una persona así fue comisionada por Pablo para completar la revelación. Señor Jesús, ¿la iglesia está edificada? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta pleró. Falta el completamiento de lo que cada uno de nosotros necesita aportar. Señor Jesús, quiero decirle algo, hermano, si la iglesia estuviese ya edificada, el Señor habría venido por nosotros. Pero todavía seguimos siendo imperfectos, todavía seguimos siendo escasos y todavía el Señor tiene mucho que añadir a nosotros y mucho que añadir a este ministerio y por eso necesita de cada uno de nosotros como ministros. Señor Jesús, Pablo tuvo su etapa, fue muy útil delante del Señor. Sin embargo, Pablo tuvo un límite, una medida.
Dios le permitió un espacio. Pablo lo entendió. Pablo entendió que ese era su espacio, que hasta ahí llegaba. Por eso Pablo dijo lo siguiente: de mi parte, yo ya he cumplido la carrera. Ya, he cumplido mi carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la fe. De mi parte, en lo que me toca a mí, me espera entonces que me martiricen, que me corten la cabeza. Eso no lo dice así la Biblia, pero por lo demás dice la Biblia, me está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino todos los que aman su venida. Yo voy a hacerles una pregunta entonces. Ok, entonces significa que con Pablo debió terminar todo, ¿no? Era el instrumento, completó la revelación, ahí debía terminar todo, ¿sí? Entonces el Señor debió venir en la época de Pablo, pero no ha venido. Entonces el Señor levantó a Pedro. Hubo un espacio de 5 años en los cuales Dios usó a Pedro en su parte epistolar. Y Pedro mostró asuntos que Pablo no completó. Eran la porción de Pedro. Y yo muestro esto, hermano, para que usted vea algo. Usted tiene una porción en el cuerpo. Tiene una porción en el cuerpo. Diga así: tengo una porción en el cuerpo. Hermano, nosotros debemos estar alegres, contentos. No se compare. Tenemos una porción en el cuerpo. Imagínese a Pedro, que no tenía la misma capacidad de Pablo. Comparándose con Pablo, no hay comparación. Dios le delegó a Pablo su porción y le delegó a Pedro su porción. Por eso el mismo Pedro dijo: no, ya va. Aquí no hay que compararnos. Pablo escribió y algunas cosas son difíciles. Hasta los indoctos las tuercen. Yo les recomiendo a Pablo, pero ellos tuercen las escrituras. No. No es así. Pedro no está compitiendo con Pablo. Pedro no está diciendo yo soy el mejor, Pablo es el peor. Pedro está claro que se necesita completar. Usted me pregunta, ¿cuál porción fue mayor, la de Pedro o la de Pablo? Las dos eran necesarias. Las dos eran necesarias. Usted puede ver a Pablo con mucho más esbozo, pero la porción de Pedro era necesaria. Por eso, completación, pleró. Señor Jesús, al final, ya nosotros no tenemos a Pedro, tampoco tenemos a Pablo, y Dios tuvo que levantar a un hombre en la parte final para completar, porque el ministerio no estaba listo. Y este hombre fue Juan. Señor Jesús. Entonces, en esta parte final, Dios levanta a una persona como Juan. Y Juan nos muestra aspectos que no fueron completados por Pablo, no fueron completados por los 12, no fueron completados por Pedro. Era su porción. Señor Jesús, hoy, año 2020, ya no está Pablo. Aleluya. Ya no está Pedro. Ya no está Juan. Estamos nosotros. Aleluya. Y déjeme decirle algo. Dios va a cerrar esta era no con gigantes espirituales. La va a cerrar con muchos ministros que entienden cuál es el ministerio y que pueden aportar su grano de arena. Cada grano de arena es necesario. Cada grano de arena es importante. Señor Jesús.
Ahora vienen entonces algunas preguntas. Estamos entendiendo entonces de manera práctica y subjetiva lo que significa el ministerio. Señor Jesús, ¿por qué digo práctica y subjetiva? Porque hemos definido el ministerio de muchas maneras. Mire, tenemos miles de definiciones del ministerio. ¿Qué es el ministerio? Es el perfeccionamiento de los dones, ¿sí? ¿Con qué se come eso? Señor Jesús, la pregunta esta mañana es la siguiente. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Estás hoy aquí esta mañana. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Porque si vamos a completar, plero, cada quien tiene una parte que hacer. Cada quien tiene una parte que aportar. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Nuestra preocupación ahora, hermano, es si todos los hermanos están conscientes de cuál es su función. Si todos los hermanos están conscientes de cuál es su utilidad en lo que respecta al cuerpo de Cristo. Y déjenme decirle, ningún hermano está sobrando. Todos somos necesarios. Señor Jesús, esta mañana, nos colocamos esta franela porque queremos que las iglesias salgan a predicar el evangelio. Y vamos a tener este tipo de franela y vamos a salir a orar por las personas. Satanás nos ha atacado bárbaramente. Nos ha restringido en nuestro CPEP. Nos ha restringido en la editora. Nos ha restringido en nuestro alimento diario. Pero no puede cerrar nuestra boca. Podemos orar por las personas. Puedo orar por usted. Vamos a salir, hermano, a orar por las personas. Quizás algunas cosas no fueron limitadas y restringidas. Pero hay algo que no ha sido restringido. Podemos orar por las personas. Y creo que es una forma de que todas las iglesias despierten, hermano. Señor Jesús. Sigo haciendo preguntas. Si hoy el Señor se acercara como el sumo sacerdote y paseara en medio de nosotros, estoy haciendo algo alegórico, como en Apocalipsis. Y el Señor hiciera una pregunta, la siguiente: ¿puedo contar contigo? Piense un poco. Si el Señor pasara en este momento como el sumo sacerdote que va en medio de los candeleros y preguntara: ¿puedo contar contigo? Creo, hermano, que nuestros múltiples compromisos, nuestros afanes, nuestra preocupación por la situación del país, que es perfectamente legítima, nuestros problemas, nuestras dificultades, de alguna manera han hecho mella en nuestro servicio a Dios y en nuestra utilidad para Dios. Y quiero decirte algo, hermano. Lo que en este momento está en juego y lo que en este momento estamos hablando es tu primogenitura. Es tu capacidad de recibir el galardón. Es tu porción para reinar con el Señor. Señor Jesús. Y como sé que muchos hermanos ahora en las iglesias que han venido en este último tiempo, creo que necesito dedicar algunos minutos a revisar el sentido, el significado de la primogenitura. Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca. Y esos 2 hijos fueron Jacob y Esaú. Aleluya. 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 Pero había un detalle. No,
Apaga este. Ok. Aleluya, un detalle técnico, tranquilo. Aleluya. No es el coronavirus, es un detalle técnico. Aleluya. Señor Jesús. Señor Jesús. Ok. El asunto de Jacob y Esaú era un detalle. Era el derecho de ser primogénito. Señor Jesús. Y había una línea tan delgada, porque los dos eran gemelos. Pero el derecho de primogenitura. Y hoy la línea delgada para los hermanos que están escuchando esta mañana es el derecho de primogenitura. Señor Jesús. A ver, Esaú nació en el lugar correcto. Perdóname la comparación. Tú eres Esaú. Naciste en la vida de la iglesia. Tienes todas las condiciones para heredar. Tienes todas las condiciones para reinar. Esaú solo tendría que esperar el tiempo. ¿Quién era el primogénito? ¿Jacob o Esaú? Respóndame, ¿quién era el primogénito? ¿A quién le correspondía la primogenitura? ¿Quién tenía el derecho? ¿Quién era el heredero? Ese eres tú. Hoy ese eres tú. Sin embargo, la Biblia nos muestra que aún siendo el heredero, aún teniendo el derecho, aún teniendo la capacidad de heredar, Esaú se descuidó. ¿Qué tal si leemos Génesis 25? Génesis capítulo 25, verso 29. Génesis capítulo 25, versículo 29. Ven esto, dice, guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, verso 30, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo. ¡Guau! Jacob era bien inteligente. Él agarró lentejas que son bien sabrosas y les echó carne. Y hizo unas lentejas bien buenas que olían. Parecían las que hace Lefia. Señor Jesús. Y llegó Jacob cansado. Esaú. Te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día la primogenitura. Repito, véndeme en este día la primogenitura. Vuelvo a preguntar, ¿de quién era la primogenitura? ¿Pero con quién quedó la primogenitura? Yo quiero mostrar un versículo que le va a abrir los ojos. No pare Génesis, pero por favor vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis 3:11. ¿Qué dice allí?
Ok, entonces según este versículo, ¿dónde está la corona? Lea bien el versículo. Ajá. ¿Dónde está la corona? Alce su mano. Usted tiene la corona. Usted es primogénito. Dios se la dio. Está en el lugar correcto. Es como Esaú. Un detalle. Tiene que retenerla. Porque le puede ser tomada. Y por eso muchos primeros serán postreros. Y muchos postreros primeros. Volvamos al asunto de Esaú. Génesis capítulo 29. 25. Verso 32. Verso 32, ¿qué dice? Fíjense el razonamiento simple, yo puedo decir insensato, de Esaú. Yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Ok, entonces yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es la primogenitura? Es el derecho a reinar. Es la corona que tiene que ver con tu servicio. Tiene que ver con la forma como tú sirves hoy. Señor Jesús, yo quiero contextualizarlo. Hermano, realmente muchas veces nosotros menospreciamos lo que Dios puso en nuestras manos. Fácilmente lo que Dios nos dio, tendemos a venderlo por un plato de lentejas. ¿Por qué no hay compromiso en las iglesias? Falta valor por la primogenitura. ¿Por qué no hay compromiso en el servicio? Falta valor por la primogenitura. ¿Por qué no hay tiempo para servir a Dios? Respóndame. ¿Por qué no hay tiempo para servir a Dios? ¿Por qué no hay tiempo para apacentar? ¿Por qué no hay tiempo para pastorear? ¿Por qué no hay tiempo para orar? ¿Por qué no hay tiempo para leer la Biblia? Falta valor de la primogenitura. Señor Jesús, en el versículo 25, el verso 30, capítulo 25 de Génesis, verso 33, dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Pero preste atención a esta última parte, triste. Así menospreció Esaú la primogenitura. Yo creo, hermanos, que el Señor nos ha conducido de la mano y que todo lo que Dios ha puesto, hermano, en nuestras vidas, en nuestro servicio, en las iglesias, necesitamos valorarlo, hermano. Señor Jesús, la primogenitura era una porción especial. Y esta primogenitura estaba compuesta de 3 elementos. Era la doble porción de tierra, era el derecho de sacerdocio y era el derecho a reinar. Señor Jesús, ¿cómo se llamó el primogénito de Jacob? Jacob, no de Isaac.
El primogénito de Jacob se llamó Rubén. Fue el que encabezó las 12 tribus. Tomemos Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice allí? Escuchen, primogénito de Israel. ¿A quién le correspondía la primogenitura? Era Rubén. ¿De quién era la primogenitura? Era de Rubén. Porque él era el primogénito, más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. José era el último hijo. José no era el segundo. Recuerden, estaban Rubén, Simeón y Leví, en orden, ¿sí? Pero no siendo Rubén, el derecho de primogenitura le quedó a José. Y José, su derecho lo ejerció en los dos hijos, en Efraín y en Manasés. Por tanto, mientras todos recibieron una porción de tierra, José recibió 2. Y esa doble porción representa el disfrute de Cristo. Hermano, que nada te quite el disfrute. Que los problemas no te quiten el disfrute. La primogenitura es nuestra. La primogenitura es nuestra. Tenemos la primogenitura. Señor Jesús. Señor Jesús. La siguiente porción es reinado, porque la primogenitura estaba compuesta de 3 partes. La doble porción de tierra, el reinado y el sacerdocio. Señor Jesús. ¿Qué dice Primera de Crónicas 5:2? Por cierto, todo el mensaje está siendo transmitido en vivo. Y toda la reunión la estamos transmitiendo en vivo. Dice bien que Judá llegó a ser el mayor entre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. La doble porción de tierra le correspondió a José. Pero ¿a quién le correspondió el reinado? Aleluya. A Judá. Verso 2. El mayor sobre el príncipe llegó a ser Judá. Ustedes no sé si recuerdan la porción cuando José estaba en Egipto gobernando, vinieron los hermanos y estaban los hermanos con José. José les hizo una trampa, realmente quería darles una lección y dejó con ellos a Benjamín. ¿Quién metió la mano? Fue Judá. Judá dijo, déjame a mí en lugar de él. Cuando fueron a matar a José en la cisterna, ¿quién metió la mano? Fue Judá. Cuando revisamos las características de Judá, Judá era alguien que amaba, era alguien que cuidaba, era alguien que tenía cuidado y era alguien que era capaz de entregar su vida por otro. Y ese es un rey. ¡Aleluya! Y por eso nosotros debemos aprender a poner nuestra vida por los hermanos. Señor Jesús. En las epístolas de Juan, exactamente es Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. ¿Qué dice allí? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces estamos hablando de 2 porciones.
La doble porción de tierra que representa el disfrute es ¿de quién? De José. Y el reinado, por eso todos los reyes salieron de Judá. Todos los reyes quedaron con Judá. Nos falta una porción. ¿Cuál? El sacerdocio. Cuando hicieron el becerro de oro, se requería integridad, se requería consagración y se requerían pasos, tomar decisiones. Y Moisés se paró delante de las tribus y dijo: el que esté por Jehová, pase de este lado. Era una decisión muy dura, muy dura. Y pasaron los hijos de Leví. Y los hijos de Leví, una vez que pasaron, Moisés les dio una instrucción: saca tu espada y mata a tu hermano. Y ellos sacaron sus espadas y fueron íntegros para matar a aquellos que habían prevaricado. A partir de allí, a personas con tanta integridad les fue entregado el sacerdocio. Hay un pasaje duro, ¿verdad? Deuteronomios 33, vamos a revisarlo. Deuteronomios 33. Versículo 13, ¿qué dice? Un segundo. Perdón. Estamos hablando de José, vamos a hablar del 8. 8. A Leví dijo: tu Tumín y tu Orín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masach, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tu palabra y cumplieron tu pacto. Verso 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Hoy nuestra primogenitura envuelve nuestro disfrute. ¡Aleluya! Hermano, pelee por su disfrute. Pelee por su disfrute. No estamos en una reunión para llegar secos. Estamos para disfrutar al Señor. ¡Aleluya! Sin embargo, no basta el disfrute. Necesitamos aprender a valorar nuestro reinado. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y necesitamos aprender a valorar el sacerdocio que nos fue encomendado. Quiero decirle algo, hermano. Todos nosotros tenemos una función en la iglesia. Algunos tienen el ministerio de la palabra, otros están en algún servicio práctico, sonido, grabación, video, limpieza, cualquier servicio práctico. La iglesia necesita tu servicio para llevar adelante la edificación. Pero más allá de este servicio, todos nosotros necesitamos aprender a cuidar personas. Voy a repetir, usted tiene un servicio en la iglesia y gracias al Señor por ese servicio. Gracias al Señor por los que nos ha sido encomendado. Pero fuera de este servicio, todos nosotros necesitamos aprender a cuidar personas. ¿Cómo va a crecer la iglesia?
¿Cómo va a crecer la iglesia? Yo hago una pregunta, ¿cómo va a crecer la iglesia? Ok, voy entonces a lo siguiente. Supongamos que solo tenemos los servicios prácticos, ¿sí? Usted pone 100 sillas. ¿Y? Supongamos que alguien tiene un servicio, un ministerio de limpieza, y el piso es un espejo. Usted se puede peinar cuando mira el piso. Entonces, usted limpia el piso y pone la silla. ¿Dónde están las personas? Por esa razón, hermano, no solamente podemos mirar aquello que el Señor nos dio para servir en la iglesia. Más allá, nosotros necesitamos amar, predicar el evangelio y amar, cuidar personas. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por hecho muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Quiero ir al versículo 17 primero. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿Por qué? Porque quienes se acercaron fueron los judíos. No estamos allí. Y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, y si aún una bestia tocar el monte, será apedreado pasada por dardo. Verso 22. Si no, ¿a dónde se acercaron los judíos? Ellos se acercaron al monte Sinaí. Pero ¿a dónde nos acercamos nosotros? ¿A dónde nos acercamos nosotros? Al monte de Sión. Hermanos, a la ciudad del Dios vivo. Aquí está la ciudad del Dios vivo. Más aún, hermano, nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero preste atención a esto, hermano. A la congregación de los primogénitos. Somos la congregación de los primogénitos. La primogenitura nos fue entregada. Denle un aplauso al Señor. Para el Señor ayudarnos, entonces Él tiene que dar las condiciones para que nosotros podamos crecer y podamos madurar. Todo Segunda de Corintios, hermanos, está lleno de muchas experiencias personales. El hermano Lee describió Segunda de Corintios de la siguiente forma. Dijo: autobiografía de un hombre en el espíritu. Así lo llamó. Autobiografía de un hombre en el espíritu. Y Segunda de Corintios está lleno de sufrimiento, de presión, de trabajo, de dificultades. Porque Segunda de Corintios ya no sigue la línea de la primera carta, donde habían dones, donde habían personas infantiles. Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Qué tal si abrimos Segunda de Corintios capítulo 1
y revisamos el versículo 3. Ajá. Ajá, esta parte, consolación. Márquela allí. Verso 4. ¿Qué dice? Ok, aquí aparece la palabra tribulación. Aleluya. ¿Cómo usted puede ayudar a otra persona si usted nunca ha pasado por ese sufrimiento? A ver, ve acá, Ricardo. Ricardo tiene un dolor de muela. Dios te guarde. No aguanta y no soporta el dolor de muela. Él está que no encuentra qué hacer. El dolor de muela es horrible, lo tiene desesperado, tiene hinchado el cachete. Yo nunca he pasado por un dolor de muela. Le digo, ¿qué tal, hermano? Oye, pero siéntate tranquilo, chico, eso pasa ahorita. ¿Por qué puedo ser insensible? Porque nunca pasé por un dolor de muela. Si yo paso por un dolor de muela, le digo, oye, hermano, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué podemos hacer? Porque he pasado por la experiencia. Dios nos hace pasar, gracias Ricardo, por dolores de muela para poder ayudar a otros. Y créame que su dolor de muela va a ser una bendición para otros, hermanos. Tienes problemas en tu matrimonio, eso va a ser usado por Dios. Tienes problemas económicos, eso va a ser usado por Dios. Tienes problemas con tus hijos, eso va a ser usado por Dios. Tienes problemas en tu casa, eso va a ser usado por Dios. Y vas a aprender entonces a estar en los zapatos de otra persona. Por eso el ministerio requiere sufrimientos. Volvemos a la palabra tribulación, ¿verdad? Que está en el versículo 4. Porque todo está lleno de una secuencia que tiene que ver con experiencia. La palabra es tlipsis. Tlipsis. T-H-L-I-P-S-I-S. Tlipsis. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Qué es tlipsis? Tlipsis es lo siguiente. Tenían a un prisionero que no quería hablar. Él no quería hablar. Pero el soldado tenía que hacerlo hablar. Entonces, él lo acostaba en el suelo. Miren esto, lo acostaban. Es la palabra que usa Pablo para tribulación. Lo acostaba en el suelo y lo amarraban. Entonces le ponían un peso en el pecho. Tlipsis. Entonces, ¿qué pasaba con él? ¿Ah? Bueno, al principio él aguantaba. Y entonces, habla. Ajá, ¿dónde están los soldados? ¿Qué es lo que están haciendo? Y el prisionero tenía el peso en el pecho. Entonces, el soldado romano decía, traigan otro peso. Y se lo ponían en el pecho. Y el hombre ya no podía respirar. Es decir, estaba sofocado. Habla, ¿dónde están los soldados? Y el hombre estaba allí. Traigan otro peso. Y algunos simplemente no soportaban y morían. Eso es tlipsis. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo, Dios nos ha pasado por experiencias, para que estas experiencias sean la bendición de ustedes. Dios nos ha pasado por tlipsis, para que ustedes puedan ser consolados. Muchas veces pasé por este versículo, pero nunca trajo tanta luz para mí como en esta oportunidad.
versículo 8. Y preste mucha atención, porque estoy seguro que en esta oportunidad va a ser de mucha luz para usted. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Históricamente es difícil determinar con precisión a qué hecho se refería Pablo, porque cuando usted revisa Hechos, usted sabe por lo menos que estaba el alboroto de grandes dianas de los efesios, que casi lo matan. Y Pablo estuvo 3 años en Éfeso. Pero hubo una situación tan desesperante que Pablo la describe de esta forma. Vean, pues fuimos, sigo leyendo, abrumados. Vean las palabras que está usando Pablo. Fuimos abrumados, sobremanera, pero oiga bien, más allá de nuestras fuerzas. Sigo. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar. Esto es tlipsis. Pablo sabía que ellos habían pasado por dificultades, por problemas más allá de lo normal, porque Dios quería hacer algo con él, porque Dios quería usar a Pablo, porque Dios quería esa experiencia para la edificación de la iglesia. No menosprecies tu sufrimiento. Tu sufrimiento significa que Dios quiere hacerte más útil. Tu sufrimiento significa que Dios quiere hacerte una bendición para otros. Tu sufrimiento significa que Dios está laborando y está haciendo de ti una pieza para su utilidad. Tu sufrimiento es lo que está produciendo un ministro del nuevo pacto. Señor Jesús, Señor Jesús. Entonces dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Cuando usted lee este pasaje, significa que Pablo perdió la esperanza de conservar la vida. ¿En tu servicio has llegado a eso? ¿En tu apacentamiento has llegado a eso? ¿En tu alcanzar a las personas has llegado a esto? Señor Jesús, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Qué dice Mateo capítulo 20, versículo 16? ¿Qué dice? Porque muchos más. Este versículo no tiene que ver con la salvación. Este versículo tiene que ver con el reino. Dios ha llamado a muchos. Muchos son los llamados. Escogidos no son muchos. Escogidos son pocos. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Para que el cristianismo avanzara, muchos tuvieron que pagar un alto precio. Pero más aún, para que hubiese iglesia en Barquisimeto, muchos tuvieron que pagar un alto precio. Para que hubiese iglesia en Cabudare, muchos tuvieron que pagar un precio alto. Para que hubiese iglesia en Chivacoa, muchos tuvieron que pagar un precio alto.
Señor Jesús, Señor Jesús, para que la obra en Venezuela hoy llegara al nivel que está, muchos tuvieron que pagar un precio alto. Mateo capítulo 10 dice lo siguiente, 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Señor Jesús, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno. Cuando el Señor hizo un llamamiento, este llamamiento implicaba compromiso, implicaba sacrificio, implicaba entrega, implicaba pérdida. Muchos en el pasado, el precio de seguir al Señor fue perder su familia, fue perder sus empleos, fue perder sus comodidades, fue perder literalmente familias. Pero hoy, nosotros somos los obreros de la 11ª hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Otros se llevaron el calor de la tarde, pero nosotros estamos aquí para concluir el ministerio del Nuevo Testamento. Hermanos, el ministerio del Nuevo Testamento nos fue entregado por Dios. Somos los ministros del nuevo pacto. Este nuevo pacto va a ser llevado a término y todos nosotros debemos funcionar. Pero mientras funcionamos, vamos a considerar nuestra entrega. Vamos a considerar nuestra primogenitura. Vamos a considerar la forma como servimos. Y realmente, hermano, necesitamos tomar un encargo para que el tiempo no pase y sigamos siendo los mismos. Qué triste, hermano, qué triste que pase un semestre y las iglesias no crezcan. Triste, hermano, triste. Que pase un semestre y nadie se haya añadido. Triste. Qué triste que no haya hermanos sirviendo. Qué triste que no hayan relevos. Qué triste que los servicios vayan en decadencia en lugar de excelencia. Qué triste que no cuidemos a las personas y las personas se vayan porque no encontraron en nosotros a alguien que podía atenderlas y cuidarlas. Hoy este ministerio del nuevo pacto, hermano, es un llamado a la consagración y a entender que servir al Señor es también tomar la cruz. Que servir al Señor es también encontrarnos con las pruebas, con las dificultades, con las tribulaciones. Yo quiero finalizar con un himno, el himno suplementario 70. Aleluya. Himno suplementario 70. ¿Qué tal si estamos de pie? Tome este himno, hermano, tome este himno. Pasen. Tome este himno, hermano, para ganar el sentimiento de este mensaje y entender que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Himno suplementario 70.